Hola, feliz día. Bienvenido a tu curso Microsoft Power BI desde cero a tu experto. En esta clase vamos a continuar con nuestro segundo dashboard. Antes, quería comentarles que yo completé las tarjetas que comenzamos en la clase anterior y hice un pequeño ajuste en el estilo de el segmento de datos que estamos utilizando para filtrar por países en el lado izquierdo. Este archivo a este punto lo pueden descargar desde la página del curso y se llama ejercicio de pedidos con modelo parte 1. ¿Okay? Este archivo tiene el modelo relacional. Y si ustedes observan en la parte derecha tenemos entonces las tablas que relacionamos anteriormente y que forman ahora un modelo único donde tenemos una serie de columnas que nos permiten generar indicadores. Tenemos entonces, fíjense, estos son los indicadores generales, el monto de la venta total de esa serie de datos que tenemos de Excel es de 371 millones para un total de 370.000 unidades despachadas a 46 clientes por medio de 8.999 pedidos en 21 países y estas ventas fueron realizadas por 9 vendedores. Si nos vamos un momento a nuestra vista de datos, que la tenemos en la barra lateral izquierda, vamos a ver entonces la data de las diferentes tablas que tenemos en nuestra conexión principal, la principal, que es la tabla movimiento de pedidos, ¿okay? Que contiene, y de hecho tenemos que seleccionar la tabla que vamos a utilizar del lado derecho, ya que tenemos 6 tablas, tenemos que indicar de cuáles las tablas queremos ver los datos. Entonces aquí voy a marcar que queremos ver los datos de movimiento de pedidos, que es la tabla principal de transacciones y donde podemos ver los 8.899 pedidos que tenemos en nuestro ejemplo. ¿Okay? Aquí va a aparecer entonces toda la data, pero quería comentarles algunos elementos como por ejemplo que la fecha de pedido, fíjense que la fecha de pedido está en una sola columna, ¿ok? Esa columna contiene la fecha, de hecho aparece como una fecha larga, tenemos la forma de envío, la cantidad del cargo y el monto pagado. Tenemos el código de producto despachado, el código del vendedor que hizo el producto, que despachó el producto y tenemos el código del cliente, así como el código del pedido. Ahora, yo puedo a través de Power BI esta fecha desglosarla. Por ejemplo, tenemos pedidos, fíjense, solamente en el año 2023, pero tenemos pedidos en diferentes meses y también tenemos pedido en diferentes días de esos meses. Entonces, nosotros podemos presentar indicadores por series temporales, pero en este caso, fíjense que solamente serían los meses de septiembre, octubre, agosto, julio, y todos ellos corresponden al año 2023. Si yo quiero manejar esto, recuerden que en la vista de informe yo tengo la posibilidad de desglosar la fecha, pero si yo quisiera físicamente, o sea, dentro de la tabla o la matriz, tener una columna donde demuestre el mes de la venta y una columna donde me indique el nombre del día en que se realizó la venta, también lo podemos hacer separando la información que proviene de la columna fecha de pedido. Y esto lo podemos hacer a través de crear columnas virtuales. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, vamos a irnos nuevamente a nuestra vista de informe. Y yo quiero tener unos indicadores, por ejemplo, algunos cuadros que demuestren cómo fue el comportamiento de las ventas, por ejemplo, eh, por mes y por cada día de la semana. Y me piden que lo presenten en una tabla. Y esa tabla la vamos a colocar en este espacio de acá. Una tabla donde veamos el comportamiento de las ventas por mes y por día. Entonces, para eso vamos a hacerlo directamente inicialmente. Fíjense, yo voy a buscar un objeto tabla. Entonces nos vamos a nuestra vista de objetos visuales y vamos a utilizar el objeto tabla que ya también hemos utilizado en sesiones anteriores. Acá tenemos nuestro objeto tabla y lo voy a insertar, un objeto tabla, dentro de mi lienzo. Acá está. Y después entonces, bueno, vamos a ajustar el espacio inicial que yo tengo, por ejemplo, reservado para tal fin. Vamos a suponer que la tabla yo la quiero en esta posición y voy a mostrar ciertas columnas con respecto a las ventas por mes y por día. Okay, entonces, observen acá, vamos a ver cuáles son los requisitos que me piden para esta tabla. La primera columna
va a ser el año de la venta, la segunda columna va a ser el mes, la tercera columna va a ser el día, que son las que se van a desglosar. Si yo agrego como primera columna la fecha de pedido. Entonces, nos vamos a nuestra tabla de movimiento de pedido, que es donde se registra la fecha del pedido, y vamos a llevar como primera columna la fecha del pedido. Recuerden que podemos llevarla directamente encima del objeto. Voy a colocar aquí fecha de pedido. Y por defecto, observen que desglosa la fecha de pedido en varias columnas: año, trimestre, mes y día. Y acá la tenemos. Solamente lo que nos resta es escoger hasta qué nivel queremos desglosar la fecha. Ejemplo, yo quiero el año, no me interesa porque son solamente las ventas de 2023. El trimestre sí me importa, por ejemplo, porque tenemos ventas en 2 trimestres. El mes, y acá también tenemos el día, pero como número, ¿no? El número del día, ¿ok? Que es la información que muestra por defecto en esta posición. Entonces, vamos a hacerlo inicialmente la tabla desglosando la fecha y vamos a configurarla para que nosotros solamente veamos ciertos niveles de la fecha. Entonces, por ejemplo, el año no lo necesito y fíjense que el desglose de año tiene una X del lado derecho que voy a eliminar. Tenemos entonces el trimestre, el mes y el día. Entonces, el desglose de información sería a este nivel. Fíjense que tenemos entonces la información hasta día. Si yo quito el día, vamos a tener solamente las ventas por trimestre y por mes. Vamos a quitar día. Si yo quito, selecciono día, fíjense que el cuadro será más pequeño porque estas son las ventas que tenemos hasta ahora o la serie temporal, que no significa que en todo ese serie de tiempo hubo ventas. La otra columna que vamos a llevar para ilustrar el ejemplo va a ser del movimiento de pedido, el monto facturado, que sería total, y lo arrastro también encima de mi tabla. Observen que dependiendo de los meses donde hubo venta, el cuadro se va a mostrar. Fíjense que me dice que hubo venta solamente en julio, agosto, septiembre y octubre. Y estos son los montos de las ventas. ¿Ok? Ahora, hoy también me piden o me solicitan que una de las columnas sea una distribución porcentual. O sea, qué porcentaje de ventas representa cada uno de esos meses con respecto al total de la empresa. Que en este caso, nosotros vamos entonces a, siendo el total el 100%, desglosar entonces estas ventas en forma porcentual con respecto al total de la columna, que sería el total de las ventas de la empresa. Para eso, lo que vamos a hacer es llevarnos nuevamente la columna sub de total. Vamos llevando la columna de total por segunda vez. Buscamos entonces total, la llevamos otra vez y acá la tenemos repetida, pero vamos a hacer un ajuste. Ahora, para cambiar la forma de ver la información, nos vamos a ir a dar formato al objeto visual. Dar formato al objeto visual. Y en las propiedades del objeto visual, que es la que tenemos enfocada en este momento, en las propiedades del objeto visual, vamos entonces a irnos a la sección que dice, vamos a buscarlo acá, tenemos valores preestablecidos, cuadrícula, valores y cabeza de columna totales, columna específica, elemento de celda, y vamos a buscar en las propiedades del elemento de celda. Entonces marcamos elemento de celda, desplegamos y tenemos que indicarle sobre qué columnas queremos hacer el cambio. Fíjense que tenemos trimestre y si desplegamos la lista, observen que tengo entonces el trimestre y la columna suma de total. Ahí me interesa esta columna de acá. Pero para poder diferenciarla, de una vez voy a irme al objeto otra vez. Y en las etiquetas del objeto, antes de continuar, en las etiquetas del objeto, como hay dos columnas que se llaman igual, la última voy a colocarle porcentaje de ventas. Voy a personalizarla y le voy a colocar porcentaje de ventas. Ya que las dos columnas se llaman igual y yo necesito cambiar la configuración de la columna porcentaje de ventas. Entonces, esta sería total ventas, y voy a buscar la forma de que él me reconozca. Por ejemplo, voy a quitar una de las columnas y después voy a aceptarlo, y esta es la que voy a colocarle porcentaje de ventas. Vamos a hacerlo de esta manera, ya que las dos columnas cambian directamente
en la descripción, entonces, porcentaje de ventas. ¿Okay? Hacer la columna porcentaje de ventas. ¿Ok? Acá lo tenemos. Vamos a hacerlo en una sola columna. Ahora sí me voy a dar formato al objeto visual. En la sección elemento de celda, voy a irme a la serie porcentaje de ventas y acá le voy a indicar qué quiero mostrar. O sea, fíjense, acá voy a indicarle aquí, solamente puedo cambiar el formato condicional, así que vamos a subir un momento y vamos entonces nuevamente a dar formato al objeto visual y me disculpan acá, en el campo porcentaje de ventas voy a desplegar las opciones y acá tenemos las opciones que para poder cambiar el tipo de cálculo. Pero yo lo que necesito es, fíjense, generalmente es la suma, promedio, máximo, mínimo, recuento distintivo, recuento, diversión estándar, varianza mediana. Y aquí está la opción, que sería el equivalente en Excel, mostrar valores como porcentaje del total general. Y me disculpan acá, porcentaje del total general. Y observen ahora que la tabla se va a actualizar y aquí me muestra los porcentajes. La columna que había quitado anteriormente era la de total bolívares y la voy a regresar nuevamente a la posición donde estaba anteriormente. Y ahora sí, acá tenemos entonces el trimestre, el mes de la venta, la suma del total y aquí me representa el porcentaje de la venta mensual con respecto al total de la empresa. Entonces aquí tenemos la columna porcentaje de ventas, siendo las ventas 371 millones. Las ventas de mes de octubre representan el 2,86% de las ventas de la empresa, la de septiembre el 28,54% de las ventas de la empresa y agosto, por ejemplo, el 35,61% de las ventas de la empresa. Eso corresponde entonces a mostrar una distribución porcentual correspondiente a la suma total. ¿Okay? Y otra de las columnas que me están pidiendo también son las unidades que se vendieron. Recuerden que las unidades las tenemos nosotros en la tabla movimiento de pedido y en la cantidad y yo puedo escoger la posición donde quiero agregar la columna si lo colocamos en la sección columna antes de suma de total. Y acá entonces aparecen las cantidades que puedo personalizar. En vez de suma de cantidad, voy a colocar cantidades para saber cuántas cantidades. Y acá tenemos entonces las cantidades vendidas en ese periodo de tiempo, ¿ok? Que también podemos mostrarlo en formato porcentual. Y acá tenemos entonces el primer cuadro. Lo que nos restaría en este momento sería darle un formato a ese objeto visual. Vamos a darle formato al objeto visual. Y en formato de objeto visual vamos a colocarle, por ejemplo, que en los valores preestablecidos puedo utilizar, recuerden que puedo utilizar algunos formatos que trae, como por ejemplo el comprimido que hemos usado en la clase anterior. Acá tendríamos nuestro cuadro y deberíamos ajustarlo para que no aparezca ninguna barra de desplazamiento. Sería esta el espacio, el área para poder mostrar nuestro cuadro. Si aún así no es el diseño, simplemente yo puedo escoger otro, por ejemplo, filas alternas con contraste, que sería este de acá. Tenemos también otros como filas llamativas, que sería este diseño, y tenemos el que se llama filas eh, llamativas con encabezados en negro, que sería esta. Okay, si queremos personalizar ese cuadro, recuerden que en el objeto visual yo puedo irme al encabezado de la columna e indicarle que el color de fondo no lo quiero negro. Entonces yo puedo cambiar el color de fondo a otro color, por ejemplo, combinándolo con el diseño que estamos haciendo. Y el total también tenemos, así como el encabezado, tenemos los totales que también podemos configurar el color de fondo. Entonces ahora dice que configuramos entonces nuestra columna. Igualmente la fila. Fíjense, tenemos entonces los totales, los valores. También tenemos los elementos de celda, ya lo habíamos visto. En este caso no lo hemos utilizado. Pero vamos entonces a, por ejemplo, la cuadrícula. Si queremos que tenga línea la cuadrícula, bordes, opciones. También tenemos los valores. Y en los valores, fíjense que muestra los colores. Los colores están mostrando que son azul claro y azul oscuro, que también podemos cambiar. Por ejemplo, puedo cambiar el color claro de azul por un tono diferente y el color oscuro de azul por otro tono diferente. Y tendríamos entonces una tabla que podemos personalizar con los colores que vamos a manejar. Y acá tenemos entonces la tabla
de una sola dimensión, ¿ok? Solamente en la fila va, el tamaño de la tabla va a estar en función de la cantidad de meses donde hubo venta. Y las columnas fue la que nosotros seleccionamos. Acá tenemos entonces la tabla y en dar formato al objeto visual general, en los efectos vamos a colocarle un borde visual. Y esta sería la tabla utilizando una columna para el porcentaje de ventas. Entonces aquí tenemos un cuadro donde podemos ver el porcentaje de ventas con respecto al total general y seguimos avanzando. También tenemos otro tipo de cuadros, ¿okay?, que se refieren a matrices. Vamos a ver entonces a qué se refieren las matrices. Observen que en los objetos visuales tenemos hacia el lado derecho de la tabla otro cuadro más, pero que tiene algunas celdas en azul. Este icono representa otro objeto visual que se llama matrices, que te permite crear un cuadro de 2 dimensiones, compuesto por filas y columnas. Y vamos a utilizarlo en esta sección de acá. Vamos a utilizar el objeto matriz. ¿Okay? Entonces aquí vamos a usar matriz. Aquí está la matriz. Y voy a subir y la voy a colocar en esta posición. En esta sección yo la tengo destinada para mostrar una matriz de venta. Esa matriz de venta va a combinar dos elementos. Va a combinar elementos en forma de fila y elementos en forma de columna. ¿Ok? Si observan en los elementos que me solicita para mostrarme la tabla completa, vamos a ver que en esta ocasión me solicita elementos que se van a organizar en forma de fila, elementos que se van a organizar en forma de columna y el valor que vamos a colocar dentro de esa matriz. Supongamos que en forma de fila yo quiero colocar los vendedores. Entonces, en forma de fila vamos a colocar los vendedores. Recuerden que los vendedores lo tenemos en la tabla, el nombre completo de los vendedores lo tenemos en la tabla vendedores, la cual voy a desglosar, y acá tenemos un campo donde aparece el nombre del vendedor completo, nombre de vendedor, y lo voy a llevar a filas. Entonces, la tabla va a tener tantas filas como vendedores tengamos registradas en la base de datos. Y aquí están. Como tengo un área limitada y tengo varios vendedores, fíjense que voy a utilizar una barra de desplazamiento. Ahora, las columnas van a estar compuestas por otro campo, que va a ser en este caso el campo que yo quiero que genere las columnas. Supongamos que las columnas van a ser los países. Entonces buscamos dentro de la tabla de clientes en qué país está cada cliente. Acá lo tenemos el país y lo voy a colocar en columnas. Entonces me va a generar temporalmente las columnas de acuerdo a las que estén dentro de la tabla de de clientes. No significa que en todos esos países hubo ventas. Ahora el elemento que en verdad va a calcular y mostrar la información de acuerdo a lo registrado va a ser lo que coloquemos en valores. En valores, recuerden que el monto de la venta lo tenemos en la tabla movimiento de pedido. Voy a tomar ese total de venta y lo voy a colocar en valores. Y observen que acá tenemos las ventas, fíjense que tenemos los países y aquí tenemos entonces las ventas, pero como el área es limitada para mostrar la información, entonces fíjense que vamos a necesitar barras de desplazamiento tanto horizontales como verticales. Lo que podemos hacer es que si el espacio es limitado, podemos utilizar un formato, ¿okay? Podemos utilizar un formato, por ejemplo, comprimido, en dar formato al objeto visual, valores preestablecidos y vamos a ver si colocamos, por ejemplo, el formato comprimido, observen que quizás puede ahorrarnos un poco de espacio. ¿Ok? Acá tenemos entonces los vendedores, tenemos también los países y acá tenemos los totales. Y recuerden que el formato también lo podemos cambiar. Si nos vamos al encabezado de columna, el color de fondo va a ser este color para que todas las tablas tengan la misma apariencia. Igualmente, vámonos a encabezado, encabezado de las filas, también la vamos a colocar de ese mismo color, aquí está, y el total, que sería la sección de totales, voy a contraer, aquí tenemos su total de fila, total general de la columna, lo vamos a colocar también no en negrilla, sino que lo vamos a colocar también en un color oscuro. Y acá tendríamos entonces el cuadro ya completo con el mismo diseño o parecido al diseño que tenemos en la parte izquierda. Ok, vamos a colocar el total de las columnas, total general de columnas y sus totales de columnas. Vamos a buscar aquí los valores. Ok,
que el color de texto es negro. Vamos a buscar tu columna total general de la fila. Va a también tener color de fondo vino tinto. Y acá tenemos entonces nuestro cuadro. ¿Ok? Entonces, este sería el cuadro. ¿Ok? Y nos faltaría, si queremos ajustarlo, vamos a buscar entonces en la sección de, vamos a buscar elementos de celda, buscamos tamaño de la imagen, colores de texto, vamos a seguir buscando encabezado de fila, valores, cuadrícula. Ya tenemos entonces las opciones. Vamos a buscar los valores. Aquí están en los valores color de texto, color alternativo, alternar color de fondo. Entonces sería color de fondo, sería, hayamos usado un color claro y un color alterno que era uno un poco más oscuro. Entonces sería de los últimos que utilizamos. ¿Ok? Se fíjense que podemos ir entonces cambiando los colores. De hecho, este color de texto alternativo no es, sino que sería color de fondo y alternar color de fondo con un color más oscuro, que era este color de acá. Acá tenemos entonces la dos tablas. Fíjense que la diferencia es que acá yo tengo una matriz completa, ¿ok? Tengo una matriz completa de valores que el usuario tiene la posibilidad de usar desplazándose por medio de todos los países y también usando la barra de desplazamiento vertical para ver todos los vendedores. Puedo también usar un poco o jugar un poco con los tamaños de las fuentes para que tenga más espacio. Pero supongamos que para efectos visuales lo queremos que tenga estas dimensiones. Podemos ver entonces que se pueden crear matrices también dentro de Power BI y configurarlas como si tuviésemos una tabla dinámica. Vamos a darle dar formato al objeto visual, vamos a colocarle un borde visual, efectos, borde visual para delimitar el área de la tabla. Y acá tenemos entonces una matriz que es otro objeto visual que estamos utilizando en nuestro dashboard. Y fíjense que también la matriz, la tabla y las tarjetas, las nuevas tarjetas van a estar interactuando con la opción que seleccione el usuario. Por ejemplo, me interesa solamente analizar las ventas de España. Entonces, España, cuando yo selecciono, fíjense que los indicadores cambian y me muestra solamente las ventas de España o las ventas en Estados Unidos. Observen que todos los indicadores se actualizan para mostrar solamente las ventas de Estados Unidos en el periodo de tiempo y los vendedores que tuvieron ventas en ese país. Y si los desmarcamos, automáticamente otra vez se restablece y hace los cálculos en base al 100%. Con respecto a los segmentos, después lo vamos a mover porque vamos a colocar otro segmento, pero observen entonces que ya tenemos otro objeto nuevo en nuestro ejercicio, que es el objeto matriz, aparte de tabla que ya hemos visto, y como la configuramos de acuerdo a los requerimientos de presentación en el diseño, tenemos las diferentes tarjetas, ahora con el modelo de tarjeta nueva, que nos da la opción de colocarle, por ejemplo, que las esquinas sean redondeadas, colocarle imágenes, la posición de la imagen, el tamaño de la imagen, y eso es lo que hemos logrado en esta clase. Okay, vamos entonces a seguir avanzando. Ya tenemos entonces la parte 1, que sería esta, y en la siguiente clase vamos a seguir completando los elementos de nuestro segundo dato. Bueno, amigos, espero que tengan un buen día y nos vemos en la siguiente clase.